días. ¿Cómo están? Y despedimos a los peques que van a sus clases. Me decía Has, no conseguimos ningún testimonio para poder contar lo que se vivió en la semana a través de las lecturas. Y quiero animarte, porque estos 40 días sabemos que van a ser transformadores. Cuando Dios quiere hacer algo transformador en la vida de alguien, utiliza 40 días. ¿Prestaste atención a eso en la Biblia? Dios transformó a Noé dentro del arca durante 40 días de lluvia para lo que tenía preparado para después que acabara el diluvio. El Señor transformó a Moisés estando 40 días en el monte Sinaí, y cuando bajó capacitado, preparado y ungido para la misión que tenía por delante. El Señor Jesús, ¿cuántos días estuvo en el desierto? 40 días. Y cuando terminaron esos 40 días, salió ungido y con todo el poder de Dios para comenzar con su ministerio público. Los discípulos, después de que Jesús resucitó, estuvieron 40 días con Él. No tenemos registro en la Biblia de lo que hablaron y de lo que pasó durante esos 40 días. Pero ¿cómo salieron los discípulos después de esos 40 días? Se comieron el mundo. Y gracias a eso nosotros estamos hoy acá. O sea, cuando Dios se propone hacer algo, utiliza 40 días. Y estamos viviendo 40 días especiales, 40 días de campaña. Yo te invito a que el deseo de tu corazón sea salir distinto, transformado, renovado, sanado, ungido. No sé, para lo que viene después de estos 40 días, ¿lo querés? ¿Lo querés de parte de Dios? Y entonces, si lo querés y seguramente estuviste leyendo en la semana, te pido que tires así, a ver, frasecitas que te impactaron, de esas que, viste, decís, me choqueó tal frase. A ver, ya que no tenemos un testimonio de alguien que pase acá, me gustaría que lo podamos compartir entre todos. Frases que leíste en los devocionales y que atravesaron tu corazón. No soy un accidente. Bien. Wow. Wow. Una cosa que a mí me marcó mucho, buenos días a todos, antes renegaba mucho de mi mamá y de mi papá. Me acerqué a ellos casi a su final, como más íntimamente, pero hay un mandamiento que dice honrarás a tus padres, así que a partir de esa lectura yo empecé a modificar mi cerebro. Y acá en esta lectura habla de la madre y del padre, de eso que justamente dijo acá. Mailen. Wow, gracias, Rebe. Gracias. ¿Qué más? Un poquito más fuerte, Mané. Si llaman a Dios su Padre, vivan su tiempo como residentes temporales en la tierra. Hermoso. La temporalidad, lo cortito de la vida en esta tierra. Dos más. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. ¡Wow! Hermoso. Última oportunidad. Amén. Amén. Gracias. Seguramente muchísimas más cosas el Señor nos habló. Y este es el comienzo. Prepárate, porque esta palabra y lo que Dios quiere es transformar tu vida, aclararte cuál es el propósito de tu vida para lo que viene, ¿sí? Y para vivir en esta tierra el propósito de Dios, hacerlo tu propósito y vivir con sentido. ¿No es maravilloso eso?
Y vamos a compartir el primer mensaje de esta serie de campaña, que justamente se llama igual como se llama la semana que estuvimos leyendo. ¿Para qué estoy acá en la tierra? Y como ya habíamos contado, es una campaña que está basada en un libro que se llama Una vida con propósito, que se escribió en el año 2003 por el pastor Rick Warren, y que está basado en la Biblia. ¿Viste la cantidad de versículos y las versiones preciosas? ¿Sí? Que hasta casi desconocidas por nosotros, preciosas. Realmente mucha palabra de Dios va a recorrer tu vida en estos 40 días. Este libro fue un bestseller. Apenas salió al poco tiempo, ya se convirtió en un bestseller. ¿Por qué? Porque se encuentra la respuesta a esta pregunta trascendental, crucial, ¿no? De por qué estamos acá en la tierra. Y se vendieron ya 50 millones de copias. Aparte de las traducciones de la Biblia, es el libro con más traducciones a lo largo de la historia. Se tradujo a 200 idiomas. En lo personal, yo creo que es mi tercera o cuarta vez que leo este libro. Y el Señor me impactó de manera específica en distintas áreas y con distintas palabras en mi vida, porque lo fui leyendo en distintas épocas de mi vida. Así que siempre tiene un mensaje para la actualidad, para el hoy. Como iglesia habíamos hecho esta campaña en el 2019. Quienes estuvieron con nosotros en el 2019 la habíamos hecho. ¿Y por qué el Señor puso en nuestro corazón el volver a hacerla? Porque encontramos la dirección, la guía y la respuesta, como decía, a esta pregunta trascendental, existencial. ¿Por qué estamos en esta tierra? Y para que podamos juntos, nosotros, descubrir el propósito de Dios, hacerlo nuestro propósito y también contar a nuestros seres queridos, amigos, familiares y a todo el barrio de Herli que la vida tiene un propósito y ese propósito está en Dios. Así que por eso nuevamente estamos haciendo esta campaña sabiendo que muchas cosas nuevas de parte de Dios vendrán sobre cada uno de nosotros. Vamos a meditar juntos esta mañana en 3 preguntas que la humanidad se hizo a lo largo de la historia. Y es la pregunta de la existencia, ¿por qué estoy vivo? La pregunta del significado, ¿qué importancia tiene mi vida? Y la pregunta de la intención, ¿cuál es mi propósito? Vamos a empezar con la primera. ¿Te preguntaste alguna vez por qué estoy vivo? Creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Nos preguntamos alguna vez en la vida cuando ya fuimos creciendo, o hasta incluso puede ser que desde la niñez o en la adolescencia haya venido esta pregunta a nuestra mente, ¿por qué estoy vivo? Desde épocas inmemoriales el hombre se preguntaba esto. Ya encontramos ahí en Jeremías un versículo que dice, ¿por qué tuve que salir del vientre de mi madre? ¿Para ver todo este dolor y sufrimiento? ¿Y para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida? Ya el profeta Jeremías se preguntaba, como vos y como yo, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué nací? Y a lo largo de la historia, el hombre buscó distintas respuestas o distintos métodos para encontrar la respuesta a esta pregunta. El método místico, por ejemplo, el método que te dice que tenés que buscar en tu interior. Busca en tu interior. Cuando te haces esta pregunta, ¿por qué estás vivo? Anda a tu interior. Esto es muy típico, ¿no? de la nueva era, ¿sí? Preguntale a tu yo, anda a tu ser interior, preguntale acerca de tu vida. Bueno, es imposible que por más que vayamos a nuestro interior, podamos respondernos a esta pregunta. O no es cierto que muchas veces cuanto más a nuestro interior vamos, más mareados salimos. No es posible que el hombre encuentre la respuesta a por qué está vivo buscando en su interior. Otro es el método de autoayuda, que algunos dicen, bueno, ¿querés saber por qué estás vivo? Vos soñá, planificá,
Pensá tu vida, ten en claro lo que querés hacer, concéntrate en eso, andá para adelante y entonces ahí vas a descubrir y vas a darle propósito a tu vida. Y quizás algunas personas recurren a este método y planifican y sueñan y se determinan y quizás algunos alcanzan el éxito. Pero, ¿sabes? Déjame decirte que éxito y propósito no es lo mismo. Una persona puede alcanzar el éxito, humanamente hablando, en esta tierra, ser famoso, tener mucho dinero, alcanzar la cima máxima que se puede dentro de su carrera, dentro de su profesión y ser humanamente exitoso, pero vivir sin propósito. Tenemos cuántos ejemplos de personas exitosas y famosas que terminaron quitándose la vida, ¿o no? Entonces podemos realmente, sí, se me fue la palabra que iba a decir, compartir con Rick Warren cuando él dice, no es lo mismo tener éxito, vivir con éxito y vivir con propósito. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿El éxito o el propósito de tu vida para vivir con sentido? El tercer método que las personas recurren muchas veces a responder a esta pregunta de por qué estoy vivo es el método filosófico. Y empiezan a preguntarse acerca del propósito de la vida y el por qué, y cómo le gusta a los filósofos, ¿no? Las preguntas acerca del por qué y de la existencia. Bueno, dice, seguramente lo habrás visto en alguno de los días que leímos, que hace unos años atrás un filósofo justamente llamado Mudgate hizo una encuesta, reunió a 250 filósofos, los más influyentes de la comunidad filosófica, y les hizo esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida para vos? Personas estudiosas, del campo del conocimiento, pero sin embargo no pudieron encontrar la respuesta. El que más o menos se acercó un poquito a la respuesta fue un psicólogo llamado Carl Jung, y que lo que dijo fue esto: la verdad, no sé cuál es el propósito de la vida, pero creo que habrá uno. En su manera de indagar y de buscar, no llegó al propósito porque no conocía a Dios, pero sí podía dilucidar y entender que debería de haber un propósito, porque una vida sin propósito no vale la pena vivirla. Y él sí estaba convencido de esto. Porque la vida no es fácil, ¿no? Si fuera todo color de rosa, uno dice, ¡ay, la vida qué linda es! Sonríe todos los días, hay sol todos los días. Pero sin embargo, la vida no es fácil. Por eso tantas personas recurren al suicidio. Aproximadamente hoy en día, cifras oficiales dicen que alrededor de 700.000, 720.000 personas mueren por suicidio al año en todo el mundo. Cerca de 1 millón de personas. Cerca de 1 millón de personas que no le encuentran el sentido a la vida porque no conocen el propósito de su vida y deciden terminar con su vida en esta tierra, suponiendo que así se acaba todo, cuando en realidad sabemos que no lo es. Vos y yo fuimos creados con un propósito. Y solo Dios, tu creador, puede decirte cuál es el propósito de tu vida. Ningún método de los que veníamos viendo hasta ahora podrán responder a la pregunta acerca de tu existencia. Fuiste creado por Dios y para Dios, como decía uno de los versículos que leíamos en la semana. Proverbios 16:4 dice, Dios ha hecho todo para sus propios propósitos.
Y todo te incluye a vos y me incluye a mí. Dice la Biblia que todo lo hizo Dios para sus propósitos. Fuiste creado, fuiste creada para los planes de Dios. Si tenés vida, si estás acá en este planeta, es porque tenés un propósito. Y a lo largo de estos 40 días vamos a descubrir ese propósito de Dios, o esos 5 propósitos en realidad que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Entonces, compartiendo esto y viendo a la luz de la palabra, podemos decir que nosotros sí entendemos por qué estamos vivos. Estamos vivos porque Dios lo quiso y porque nos creó para amarnos. Así como la mayoría de nosotros tuvimos hijos para amarlos, Dios te creó como un hijo tuyo para amarte. Mirá lo que dice Efesios 1:4 en esta versión. Mucho antes de la fundación del mundo, Él, Dios, estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Te lo voy a leer de vuelta y te invito a que te pongas la mano en el pecho y que puedas cerrar los ojos, porque este versículo habla de vos y habla de Dios, de tu Creador. Y dice que mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Vos, Dios había preparado su corazón para que vos fueras el enfoque de su amor. Cuando leemos la creación del mundo en Génesis, vemos cómo Dios fue ordenado, ¿no? Al crear el mundo, el planeta maravilloso que tenemos y cómo se encargó de crear las condiciones necesarias. ¿Para qué? Porque Dios puso una atmósfera, puso agua, en sus distintas manifestaciones, como los ríos, como el mar, vegetación. ¿Por qué hizo todo eso? ¿Qué te parece? Son las condiciones previas ¿a qué? ¿Ah? Hoy me vine, profe de biología, a la vida humana, tal cual. Si no hubiera habido todas estas condiciones previas, ¿era posible la vida humana? ¿Por qué no la hay en otro planeta? Porque no hay agua, porque no hay oxígeno, porque no hay vegetales, animales, ¿no? Dios se encargó de crear el mundo tal cual lo conocemos para que tuviera las condiciones necesarias para que pudiera haber vida humana. Después de que hizo todo eso maravilloso, te creó a vos. Te creó a vos. Esa es la primera verdad con la que anhelo que nos vayamos esta mañana. Que Él nos creó para amarnos. Como decía Efesios, y después de que creó todas las condiciones necesarias para que haya vida en este planeta, se predispuso, escucha bien, se predispuso, preparó su corazón para que vos fueras el enfoque de su amor. ¿Vamos bien con la primera verdad? ¿Sí? Amén. Vamos a la segunda pregunta, a la pregunta acerca del significado. Esta pregunta que nos concentra acerca de la importancia de nuestra vida. ¿Es mi vida importante? ¿Tiene importancia mi vida? ¿Y por qué es una pregunta común que nos hacemos las personas? Porque todos necesitamos ser necesitados. No hay nada más vacío para alguien no sentirse necesitado por otro, ¿no? De ahí surge esta pregunta acerca de el significado. Necesitamos saber que nuestras vidas importan, que somos importantes para alguien, que no somos un accidente,
como descubrimos esta semana, como el Señor nos recordó, que somos parte de un plan más grande, de un plan eterno. Fuiste creado, fuiste creada para algo importante. No por casualidad, no por accidente, sino porque Dios lo planeó de esa manera, con un propósito grande, importante y eterno. Me encantó una de las frases que leíamos. Hay padres ilegítimos, pero no hijos ilegítimos. Decítelo. Hay padres ilegítimos, pero no hijos ilegítimos. No hay nadie acá que sea un hijo ilegítimo. Todos somos hijos legítimos de Dios, porque nacimos en el corazón de Dios antes de que nuestros ojos vieran la vida en esta tierra. ¿Lo crees así? Hay embarazos no buscados, pero no hay personas sin propósito. ¿Lo crees? Cerrá los ojos y decítelo. Poné la mano en el pecho, sentí cómo late tu corazón. Y decía, hay embarazos no buscados, pero no hay personas sin propósito. Tu vida tiene propósito. Haya sido buscado por tu mamá o por tu papá, que son personajes secundarios de esta historia, ¿sí? Porque Dios los necesitó para darte la identidad, para crearte y formarte como lo que sos, como quien sos. Pero tu origen no está ahí, no está en la unión de tu mamá y tu papá. Tu origen está en el corazón de Dios. ¿Lo crees? Así como dice el Salmo 139, cada uno de nosotros podemos decir, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Por eso estamos convencidos de que nuestro origen no está en nuestra mamá y en nuestro papá, que nuestro origen está en el corazón de Dios, porque Él nos diseñó, Él nos soñó, Él nos deseó. Y a partir de ese deseo, empezó a buscar lo que Él necesitaba para darte la vida. Y sus ojos estaban ahí, donde nadie podía ver. Esto está espectacular, me encanta este versículo. Es la ecografía 5D que David sabía que Dios hacía, ¿viste? Desde el momento en el que estaba en la panza. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Impresionante, porque ahí estaban los ojos de Dios, viendo cómo estaba siendo formado. Y ya desde ese mismo momento, el Señor diseñó la cantidad de vida que ibas a tener en esta tierra. Porque nuestra historia no termina acá, ¿no? Como leíamos. Nuestra historia no tiene final porque fuimos creados para vivir eternamente. Y esto es maravilloso, pero podemos reconocerlo y entenderlo cuando conocemos a Dios, cuando conocemos que somos parte de su plan. Y Dios está interesado en vos y en cada aspecto de tu vida, porque Él diseñó traerte a esta vida con un propósito. Por eso es tan importante que conozcas a Dios. Por eso es tan importante que camines con Dios. Por eso es tan importante que busques escuchar lo que Dios tiene para decirte. Ahora, escucha bien. Sos importante, pero Dios no te ama porque sos importante. Sos importante porque Dios te ama y tiene un plan para vos. Cambia la ecuación, ¿no? Dios no te ama porque sos importante porque Dios te ama, porque ese Dios que creó este mundo, las condiciones para que haya vida, las galaxias, los agujeros negros y todo lo que existe, ese Dios creador, todopoderoso, decidió darte vida porque quería amarte, y sos
parte de ese plan. Salmos 33:11 dice, porque los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Y si decimos que nuestro origen está en Dios y que Él se predispuso que fuéramos el centro de su amor, esos planes, esos designios que Él tuvo en mente para tu vida son eternos. A pesar de que las circunstancias vayan cambiando en la vida, los designios y los planes de Dios con tu vida no cambian. Y no cambian porque ese Dios eterno que te creó a su imagen y semejanza, te creó para vivir por la eternidad. Hoy compartíamos en el grupo de discipulado, a todos el Señor nos habla con distintos pasajes, con distintas oraciones y frases que vamos leyendo. Y yo les decía que en realidad estos días había descubierto, el Espíritu Santo me había llevado a prestar atención justamente a la semejanza, a la imagen de Dios en mí a través de este concepto de la eternidad, ¿no? El Génesis nos dice que cuando después que Dios creó todo, decide crear al hombre, lo crea, a diferencia de los animales, a su imagen y semejanza, parecidos a Él, con atributos y cualidades parecidas a Dios mismo. Ahora, esta cuestión de la eternidad tiene que ver con eso, con este Dios eterno que no tiene principio y no tiene final, que decidió poner eternidad en nosotros, que sí tenemos un principio, pero no vamos a tener un final. Dios te puso sobre esta tierra para prepararte para lo que vas a estar haciendo por la eternidad. Porque tu vida en este mundo un día puede acabar, pero lo que no va a acabar es tu historia. Porque Dios tiene un plan para vos y para mí que va a durar para siempre. Por eso sabemos, entendemos y creemos y tomamos de que fuimos creados para vivir para siempre en la presencia de Dios. Si hubiéramos sido creados para vivir lo que dura la vida en esta tierra, en comparación con la eternidad, es un suspiro, ¿no? Se dice que si, imagínate que todos saliéramos a la vereda, ¿no? Y nos atáramos un hilo en el dedo y ese hilo llegara no a la luna, se metiera así por adentro de un agujero negro, de esos que nadie sabe, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde termina? Que no tiene final. Ese hilo, imagínalo. ¿Sí? ¿Te estás imaginando ahí en la vereda todo con el dedo así, el hilo ahí? Ok. Imaginé que la vida en esta tierra representa los primeros 2 centímetros de ese hilo. Y el resto es eternidad. Si hubiéramos sido creados para vivir esos 2 centímetros, ¿cuánto trabajo Dios se hubiera tomado, ¿no? Para algo muy poquitito, muy finito, muy chiquito. La vida no se trata de lo que vivimos acá. Acá determinamos dónde vamos a vivir la eternidad, ¿sí? Pero la vida no se trata de los poquitos años que tenemos para vivirla acá. Porque la vida, como decía hace un ratito, acá se termina, pero no se termina tu historia. Tu historia es eterna. Una vez que naciste, tu historia es eterna. La historia de tus hijos es eterna. Porque con ese plan fuimos diseñados. Y la vida, los 70, 80, 90, ahora se están extendiendo cada vez más, ¿no? La expectativa de vida, pero igual. En comparación a la eternidad, 90, 70 es lo mismo, ¿no? Pero es una preparación de verdad, un ensayo para lo que vamos a vivir por la eternidad. Dice en 2 Corintios, si esta tienda de campaña, refiriéndose a nuestro cuerpo, en que vivimos, se deshace, que se va a deshacer, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida
por manos humanas. Esa es nuestra esperanza. No todo termina acá. Esto que conocemos acá, este cuerpo que tenemos, se va a deshacer un día, va a dejar de existir, pero nuestro ser va a morar por siempre en esa casa eterna que Dios tiene preparado para vos y para mí. Ya lo dijo Jesús, ¿no? Me voy a prepararles un lugar para que vivan eternamente conmigo. No vivas la vida como si todo se tratara de ella. No vivas la vida como si todo se tratara del hoy, de esta semana, de este mes, de los planes para este año. Porque sabes de que fuiste creado para algo mucho más trascendental y mucho más grande. Y esto es lo que nos da la segunda respuesta a esta pregunta, que no sos un accidente, que sos parte y soy parte de un plan eterno. Amén. Y por último, decíamos que eran 3 las preguntas cruciales que se hace la humanidad. La tercera es la pregunta acerca de la intención. ¿Cuál es mi propósito? Quizás te preguntaste o te cruzaste con personas que se preguntaron, ¿qué voy a hacer durante todo el tiempo que esté en este mundo? Ok, la vida es corta. Ok, sí, lo entiendo. Pero entonces, ¿qué voy a hacer durante estos años que se me regala acá en el planeta Tierra? Bueno, así tal cual, como cuando vemos un invento, una máquina, una app ahora, que son los inventos, ¿no? Más actuales, no pueden decirnos el mismo invento para qué fue creado, sino que hay que preguntárselo a su inventor, ¿no? ¿Para qué sirve? Explícame, a ver, ¿cómo lo diseñaste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Para qué sirve esto? Vos también y yo también podemos ir a nuestro inventor, a nuestro creador y preguntarle cuál es nuestro propósito. Ok, Señor, te doy gracias por mi vida. Qué bueno, me regalaste unos años de vida acá en el planeta Tierra. Pero, a ver, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es? Decímelo, Señor, porque nací en tu corazón, soy tu diseño. Quiero descubrir cuál es tu propósito, porque en vos, Señor, solamente entiendo que puedo encontrar mi propósito. No lo puedo encontrar en mí mismo. Dice el versículo que teníamos para memorizar. ¿Lo memorizaste? Mirá que están las chicas tomando después el versículo que teníamos que memorizar para el concurso que hacemos siempre en las campañas. A ver qué grupo de vida memoriza más los versículos y viene más a las celebraciones y participa más de los grupos en la semana. Dice que todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. ¿Te animás a que repitamos este versículo juntos? Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses 1:16. Es en Él, es en Dios, en quien comenzó tu vida, en que vos encontrás y yo el propósito que ella tiene en esta tierra. En Cristo sabemos quiénes somos y para qué vivimos, dice Efesios. En Cristo sabemos quiénes somos y para qué vivimos. ¿Ves qué importante es estar cerca de Cristo, cerca de Dios? Porque es la luz que nos ilumina. Es quien nos puede decir cuál es el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia. Por eso es tan importante caminar cada día tomado de la mano de Dios. Buscar en su palabra, escucharlo hablarnos, enseñarnos, revelarnos acerca de lo que Él espera, de cómo espera que vivamos este tiempito que tenemos acá.
para prepararnos para la eternidad. Porque Él te creó, es que podés encontrar en Él tu propósito. No se trata de vos, no se trata de mí, todo se trata de Dios. Por eso queremos hacer esta campaña, por eso nos embarcamos en este tiempo espiritual de 40 días, para que vos puedas encontrar, y no solamente vos, para que puedas ser canal, instrumento para muchas otras personas que se preguntan, ¿para qué estoy acá en la tierra? Para que podamos encontrar esa respuesta que parte y surge del mismo corazón de Dios. Dios te va a preparar para su propósito en esta vida y por la eternidad. Queremos y anhelamos que sean 40 días transformadores. Y que todos nos peleemos por el micrófono al final de la campaña, le digamos, César, quiero contar lo que Dios me habló, lo que me reveló, lo nuevo que vino a mi vida. Y ya antes de irte, ya te dejo el desafío para que durante la semana, ese día que impacte tu corazón, que sentís claramente la voz de Dios, le mandes un mensajito a César, chicos, quiero compartir el domingo. ¿Sí? Y es esto lo que venimos compartiendo desde el principio. Una pequeña oración, no creas que tenés que pasar y predicar, sino un descubrimiento, algo, una palabra nueva que Dios trajo a tu vida a través de las lecturas devocionales. Terminamos con este versículo. Dice Mateo 7, mismas palabras del Señor Jesús. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. Yo sé que muchos de nosotros necesitamos encontrar lo nuevo de Dios, lo que viene por delante, el propósito de nuestra vida, para vivir con sentido, para abrazar la vida y vivirla con el sentido que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la palabra dice que si lo pedimos, si lo anhelamos, si lo buscamos, Dios lo va a dar. Que este sea el anhelo ferviente de cada uno de nuestros corazones. Que arda nuestro corazón. Si estás necesitando esa respuesta con más claridad acerca del propósito de tu vida, pedilo, búscalo, pedíselo al Señor. Y estos 40 días se te será revelado. Dios te revelará su propósito para que vos lo hagas, tu propósito. Y poder responder entonces a esta tercera pregunta de que encontramos nuestro propósito en Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar. Fuiste creado por Dios para ser amado. Esa fue la intención del corazón de Dios. Darte vida, traerte al mundo como un hijo, como una hija, para amarte. Por eso podemos declarar que ninguno de nosotros acá es un accidente, sino que somos parte de un plan eterno de Dios. Y que en ese Dios eterno encontramos nuestro propósito. Señor, queremos darte gracias, porque antes de la fundación del mundo ya habías pensado en cada uno de nosotros. Gracias porque nos diste vida para amarnos, porque esa es tu esencia, Señor, el amor. Y decidiste tener hijos para amar. Gracias por ese amor eterno. Y gracias, Señor, porque nos creaste conforme a tu imagen y a tu semejanza. Señor, porque nos hiciste con características parecidas a vos, como nuestro papá. Señor, y pusiste en nuestro corazón eternidad,
como hay en el tuyo. Señor, y entendemos que nuestra vida no se trata de los años que viviremos acá, sino que nuestra historia no tiene final, porque continúa eternamente. Señor, que cada uno de nosotros sepamos decidir en esta tierra dónde queremos vivir la eternidad, o lejos tuyo, o a tu lado, Señor. Decile al Señor y comprométete con Él, que vas a buscarlo en estos 40 días como quizás hace años no lo estás buscando. Que vas a llamar, que vas a clamar, que vas a buscar por su palabra cada día para descubrir su propósito en tu vida y hacerlo tu propósito el resto de tu vida. Y que vas a esforzarte para vivir lo que te resta de vida en esta tierra conforme a ese plan y a ese propósito eterno. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor. Te pedimos perdón por las veces que hicimos cosas que no te demostraron que te amamos, que sos lo más importante en nosotros. Señor, estamos en 40 días de campaña. Te damos plena autoridad, derecho y potestad en cada una de nuestras mentes, espíritus y almas, para que vos hables, para que deshagas lo que hay que deshacer, para que puedas enseñarnos, para que sigamos aprendiendo, Señor, para que aclaremos tu palabra en nosotros, tu plan en nosotros, tu propósito en nosotros, Señor, y vivir lo que nos resta de esta vida conforme a ese plan, a ese propósito eterno que nació en tu corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Y te decimos, Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Gracias. Queremos vivir a la altura de ese amor, Señor, cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso de gloria y honra a nuestro Dios.